Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a continuar hablando de La decadencia de Occidente, la obra de Oswald Spengler. Y bueno, en la relectura que voy haciendo de este libro me voy dando cuenta de algunos detalles que se me pasaban por alto, ¿no? Al principio. Por ejemplo, ese pangermanismo sutil que expresa el autor alemán y que evidentemente van a utilizar posteriormente los nacionalsocialistas. Esto se ve, por ejemplo, en este desprecio de la conquista, del descubrimiento de América, ¿no? Cuando lo etiqueta de una panda de bandidos que llega a, sí, ante la ignorancia de las grandes naciones europeas, de Inglaterra, Francia y Alemania. Entonces, es que si los bandidos fueran de Berlín, seguramente no los etiquetaría así, ¿no? Bueno, el advenimiento de los europeos a América es un acontecimiento en la historia universal muy importante y evidentemente parece que hay una especie de envidia no reconocida, que es un complejo que tienen los alemanes contemporáneos de Spengler, que se sienten que no son nada, que no han protagonizado verdaderamente a pesar de sus grandes figuras, que sobre todo tienen en el siglo XVIII, XIX, también en el XX. Pero si volvemos atrás, ¿cuáles son las grandes figuras del Occidente? ¿Quiénes son? Son Velázquez, son Leonardo da Vinci, eso es Cervantes, Shakespeare, eh, los autores del Renacimiento, los autores Petrarca, Boccaccio, los grandes filósofos, Spinoza, René Descartes. Los alemanes están obsesionados con su luteranismo durante esos siglos XVII, XVIII, y realmente tiene que llegar el neoclasicismo y el romanticismo, y para que figuras como Goethe, como Schiller, como Hegel, pongan la cultura, la tradición, la filosofía alemana, el pensamiento alemán a gran altura. Pero ellos tienen el complejo de no haber forjado. Fijaos que ellos, los alemanes, utilizan la lengua escrita que han recibido de los romanos. Ellos escriben en una lengua, en unos caracteres que fueron forjados en el Mediterráneo. Y parece que Spengler tiene la necesidad de sentir desprecio hacia las naciones, hacia los pueblos, hacia las culturas mediterráneas. Y eso yo pienso que es por ese complejo que tienen, o al menos que tenían, determinada élite intelectual alemana. Cae en el error de etiquetar de germánicos a los ingleses. Es un error muy común entre los nazis, ¿no? Los ingleses, en el inglés hay un mestizaje muy importante. Ya se dijo en alguna ocasión que, por ejemplo, la literatura de Tolkien tiene su raíz en la tradición celta de Tolkien, que era inglés. Tiene su raíz, pero los ingleses tienen un problema con la cultura céltica. Han querido negar su raíz celta durante mucho tiempo porque la atribuían a los rebeldes, esos rebeldes de Irlanda sobre todo, también de Escocia, que quieren independizarse de la patria común. Esos son los celtas. Entonces, lo que hacen es no reconocer en sí que también en la historia esos pueblos que hoy llamamos celtas tuvieron su ascendente en los ingleses. Y luego, pues en el siglo X, XI, pues llegan los normandos, es decir, los franceses, invaden gran parte, no conozco en detalle la historia, ¿no? Pero bueno, toman posesión de las islas británicas, especialmente de Inglaterra, y ahí se da un mestizaje. En la Edad Media, las élites inglesas hablaban francés, era la lengua culta en muchos ámbitos. Entonces hay mucho de francés. En la lengua inglesa hay miles y miles de palabras francesas. Yo siempre digo que lo mejor de Francia está en Inglaterra, allí donde se hizo ese mestizaje entre
entre lo sajón y lo normando. Y también, bueno, el desprecio hacia el Imperio Romano, ¿no? Esa actitud peyorativa con la que se refiere a él, ¿no? No había ahí nadie y ellos pues se fueron, no, el Imperio Romano, nos guste o no, pues tenían un gran desarrollo en la ingeniería, que no va a ser superada durante siglos en sus caminos, en sus puentes, en sus obras, la manera en la que sacaban el oro que tanto se quejan hoy en día los ecologistas y tienen razón, desde luego. Eh, Todo era impresionante. Los profesionales de la ingeniería, incluso hoy en día, pues se maravillan ante el ingenio eh, mm, de estos romanos que hacían esas construcciones, esos acueductos, que luego en gran medida pues van a utilizar en la península ibérica. Los árabes, en los caminos y puentes, pues ellos, los conquistadores árabes, pues van a hacer uso de ellos y a modificarlos. Pero bueno, porque es ese desprecio que no sé si lo he comentado ya, que necesitaban al parecer sentir hacia aquellos que le habían proveído de un fundamento para su cultura, fundamento en el cual estaba incluso la escritura, como anteriormente decía. Los alemanes escriben con caracteres romanos, porque no tienen su propia escritura. Los pueblos germánicos, eh, noruegos, suecos, daneses, holandeses, necesitan de una escritura y los latinos generosamente se la proveemos. Entonces, y bueno, en el Mediterráneo es donde se desarrollan las grandes culturas egipcios. Estoy hablando de los tres continentes, África, Asia y Europa, egipcios, fenicios, cartagineses, romanos, etruscos, griegos, cretenses, tartesios, eh, y por supuesto el Islam, y las tres religiones monoteístas que forjan Europa, que forjan el Occidente, tienen su origen en el Mediterráneo. Entonces, pasando de Centro Europa para el norte, ahí las culturas son mucho más simples y eso es algo que pesa. Eh, y ellos en el siglo XIX y al principio del XX sienten como la necesidad de hacer cosas importantes, como lo ha hecho Roma, Madrid, París, Londres, es decir, en los países de los cuales estas ciudades son capitales. Entonces, por eso la etiqueta no sé si lo he comentado ya, etiqueta de Madrid como una ciudad de provincias a partir del siglo XVII, principios del XVIII, que coincide con la Guerra de Sucesión en España, cuando llegan los Borbones, que no parece que sean muy positivos en nuestra historia. Cuando llegan los Borbones, pues empieza la decadencia de España. Y etiqueta a Spengler, y en esto creo que tiene razón, de una ciudad que se convierte en provinciana, porque provincia viene de vencer. Provincia, la provincia es ese territorio, ese espacio que ha sido ocupado por los invasores, así lo llamaban los romanos, y por eso la Bética, por ejemplo, era una provincia, la Bética, aquella región que baña el Betis, que posteriormente sería llamado Guadalquivir por los árabes, aquella región del sur de España, se le llama provincia por eso, porque ha sido vencida y por lo tanto provincia ya es algo que ya no está la metrópoli, donde están las élites, y ya no está en eso que se convierte en una provincia. Entonces ya de Madrid pasa a París y a Londres, historia de dos ciudades, que diría Charles Dickens. Y Spengler quiere creer, como otros alemanes, que ahora es Berlín la que va a recibir y va a fundar una nueva cultura que está por venir.
aunque esto no lo exprese él de manera explícita, pero desgraciadamente la distorsión que de sus enseñanzas hacen los nazis posteriormente, que distorsiona no solamente a Spengler, sino a todos, a Schopenhauer, a Nietzsche, a Wagner, a Hegel, hasta los valses de Strauss son distorsionados, manipulados, utilizados de manera ideológica y propagandista por el régimen del pintor austríaco. Y sobre todo el advenimiento de Hitler al poder no es más que una consecuencia, es a través de los años 20 cuando se va forjando esa propaganda. Hitler se adhiere a algo que ya está ahí. Es un convidado, es un personaje que por su populismo, por su efusividad, que resulta seductora, es elegido por su camarilla. Bueno, pues había estado hablando de que nos convertimos en esclavos de la causalidad, no casualidad, sino causalidad. Y esto lo decía Spengler porque habiéndose pasado la vida luchando contra el espíritu inglés, no, esto es, bien, esto es otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo recuerdo. Esta misma lucha acabó imponiendo ese mismo espíritu en el continente. Se refiere a Napoleón. Napoleón, su gran enemigo fue el Imperio Británico, los ingleses, Nelson, que muere en Trafalgar, muy cerca de aquí. Sin embargo, Napoleón, tal como comentaba en el vídeo anterior, al principio sentía gran admiración por la cultura inglesa. Pues piensa Spengler que verdaderamente la expansión napoleónica lo que hace es expandir la mentalidad, la cultura, la tradición, la forma de ver la vida, la forma de entender las cosas, la forma de entender la política también, esa tolerancia religiosa que impositivamente se da en Inglaterra. Al surgir tantas religiones cristianas, no les queda otra que tolerarse para poder convivir. Y eso se va expandiendo y lo hace Napoleón, porque no se entiende la ilustración francesa, los grandes autores, Montesquieu, Rousseau, Diderot, no se entienden sin sus precursores ingleses. El mismo Voltaire lo decía en sus cartas inglesas, cuando admiraba a ese pueblo inglés que en gran medida estaba por delante de Francia, especialmente en el pensamiento, en la filosofía, en las ideas políticas y sociales y sobre todo en la convivencia que permitía esa necesidad de tolerarse religiosamente las diferentes sectas, grupos religiosos que se iban configurando en las islas británicas. Y lo de esclavo de la causalidad, pues bueno, esto es lo que comentaba de cómo la falta de fe en el sino nos hace tener fe en la causalidad, en la necesidad de solamente confiar en lo que se puede explicar metódicamente a través de una explicación mecánica. Entonces ya queda desechado todo el misterio de la vida, todo el sentimiento, toda la pasión, todo lo que la esfinge nos incita cuando nos interpela, todo ese enigma de la vida. Entonces se van reduciendo los cerebros y aparece, como comentaba en el vídeo anterior, una especie de imbecilidad de la cual el intelectual, pues que se ha ido pertrechando de conocimientos vacíos, sin espíritu, alardea sin rubor porque se siente superior por tener esos conocimientos. Conoce infinidad de cosas sobre la matemática, sobre la historia, sobre la física, sobre la química, entonces ya se cree superior. Y cuando verdaderamente está dando noticia de esa decadencia, de ese reduccionismo del conocimiento al cual se ha llegado por la falta de fe en el misterio, en el sino, en el destino. El destino es fundamental, tener fe en el destino. Darwin convierte la biología en un arma de propaganda política.
Darwin convierte la biología en un arma de propaganda política. El nazismo es la interpretación ideológica, racialista, es decir, racista, de la teoría evolucionista de Darwin. Y para muchos alemanes, ya os comentaba, veían a los británicos como germánicos, cosa que no es cierto, no es verdad. Es un nuevo país que emana del mestizaje de diferentes culturas. Y ese mestizaje se da en todas partes, se quiera o no se quiera reconocer. Pero es más explícito en determinados pueblos. No busquéis nada tras los fenómenos. Ellos son la teoría. No busquéis nada. Ese es el pensamiento de Goethe, que es uno de los grandes filósofos que admira Spengler. No busquéis nada tras los fenómenos. Ellos son la teoría. No, no os preguntéis en torno a cosas, no intentéis explicar cosas para las cuales no vais a encontrar explicación definitiva y convincente, porque lo que vais a hacer inconscientemente es querer desechar, y eso es desechar el misterio. La piedra es el gran símbolo de lo que se ha tornado intemporal, de lo que sea. Por eso el poder mundano usa la escultura, la piedra, como símbolo, como expresión de su presencia. Por eso es importante llenar de estatuas todas las ciudades, y lo vemos en muchos momentos a lo largo de la historia. Cuando el hombre transita hacia adelante, se convierte en vida. Cuando el hombre transita hacia adelante, se convierte en vida, camino, sentido egipcio de la vida. La vida se da desde dentro hacia afuera y transitamos hacia adelante. La metafísica de Kant parece solo un balbuceo al lado de la metafísica de piedra egipcia o china. Fijaos que ve por debajo la metafísica kantiana de la de estos pueblos milenarios. Eh, Toda religión es un afán del alma vigilante. Toda religión es un afán del alma vigilante, vigilante de vigilia, de capacidad receptiva, de conciencia receptiva. Toda religión, no hay cultura sin religión, es un afán del alma vigilante que aspira a comunicar con las potencias que le rodean. Toda religión, la religión, al contrario de ese método especulativo que desecha el misterio, la religión nos invita a abrazarlo, a, a que nos impresione, a que nos conmueva, porque ya el sentimiento está jugando su rol, que siempre, en cualquier caso, juega en la vida. Pero ya no intentamos reprimirlos. Eso es, la mentalidad racionalista es una mentalidad represiva, reprime sus sentimientos, porque ese es un giro de tuerca a la tradición del centro y del norte de Europa, que reprimen sus emociones como si fuera algo propio de salvajes. Al contrario que el Mediterráneo, que la mentalidad mediterránea, que incluso hace lo contrario, que de manera efusiva expresa tales emociones. Entonces ya en ese giro de tuerca ya no se trata solo de reprimir emociones, sino de negar el sentimiento. Por eso esos personajes mecánicos con sus gafitas redondas, esa pose de intelectual que se cree superior a sus semejantes por haber anulado el sentimiento. Toda religión es un afán del alma vigilante que aspira
a comunicar con las potencias que le rodean. El, el ornamento se opone a la vida, el ornamento se opone a la vida, el ornamento es el capricho que tiene el individuo cuando se niega en su esencia. El ornamento se opone a la vida, niega el valor de la imitación traductora. La condición humana es una condición de imitación. Venimos al mundo y a través de la imitación de nuestros padres, de la realidad que nos rodea, nos vamos proveyendo de las herramientas que nos van a permitir comunicarnos con todo, con todas y con todos. Entonces, la base, el fundamento es imitativa, pero claro, desgraciadamente muchos convierten en un ídolo esa imitación y de ahí viene el rebañismo, de ahí viene la conducta gregaria que pretende anular el valor del individuo. No han comprendido que esa imitación no era más que una manera de proveernos de herramientas para que el alma individualizada exprese esa individualización en favor de sí y en favor de la comunidad. Eso no lo han comprendido y por eso se quedan en el nivel primario de lo meramente imitativo. Y para distinguirse, pues ¿qué hacen? Pues buscar el ornamento, el capricho, que no tiene ya valor, ya no tiene alma, ya no informa de esa individualización, sino que es un mero capricho imitativo también. El ornamento se opone a la vida. Solo puede ser imitado lo viviente. El alma fáustica, ansia de profundidad. El alma fáustica, aunque tenga esa disposición centrífuga, como la catedral gótica, tal como comentaba en el vídeo anterior, tiene un ansia de profundidad, es igual hacia el interior, tiene la misma vocación de expandirse hacia el interior como hacia el exterior, en lo bueno y en lo malo. Fausto es un tipo que vende su alma al diablo, pero antes que eso es un amante de la sabiduría, del arte, de la vida, del conocimiento. Reconocer un límite hubiera sido para ellos, para las élites aristocráticas, rebajar la idea de la dominación. La aristocracia occidental tiene esa mentalidad fáustica, expansiva, que no quiere ver límites. Es algo muy masculino. Fijaos en estas coach y influencers que hablan a otras mujeres generalmente, tenéis que poner límites, es como si lo que se limita fuera un bien, y efectivamente, en cierto sentido, poner límites es lo adecuado, porque si no ponemos límites se nos pierde la intención creadora y se va disolviendo sin que dé un fruto efectivo. En ese sentido, sí, también en el sentido más bien que ellas suelen decirlo, es en el sentido protector, en el sentido protector de su identidad, de su libertad, etcétera, etcétera. Pero esta mentalidad aristocrática, expansiva, fáustica, no quiere límites. Piensa que poner límites, por eso se ven como dueños del universo. Entonces quieren hacer ver a la plebe que hay algo que nada puede detenerles a ellos. Que son verdaderamente la expresión de algo divino, de una autoridad suprema que no está ahí por capricho. Afortunadamente ya no los vemos así, pero sigue habiendo élites y sigue habiendo millones y millones de sujetos que reverencian, veneran a esas élites. Aunque las élites sean payasos despreciables que dicen pamplinas en la tele, pero son unas élites que tienen influencia en la conducta de millones de personas, en la manera en la que piensan, en la que sienten, en la que viven.
El ethos ruso no es el amor filial, sino el fraternal. Un pueblo muy distinto, el pueblo ruso de otros pueblos de Europa, como había comentado en algún vídeo anterior. De ahí que si el ethos ruso es el amor fraternal, pues evidentemente va a sintonizar mucho con esa religión que nos viene del Oriente Próximo, es decir, más próximo a ellos que a nosotros, que estamos en el occidente de Europa. Esa religión, como os comentaba, va a sintonizar mucho con este pueblo eslavo, porque la religión cristiana es la religión de la fraternidad universal. De ahí la Revolución Francesa verdaderamente toma de la tradición cristiana sus lemas de fraternidad, de libertad, la verdad os hace libres, un lema fundamental del cristianismo, de palabras de Jesús. Fraternidad, libertad e igualdad. Eso vienen, eso son, es una usurpación o una adaptación o una adoptación de la tradición cristiana que hace la Revolución Francesa. Carecen de tendencia vertical. Los rusos, piensa Spengler, no estoy de acuerdo yo exactamente con él. Basta con leer a Tolstoy y a Dostoyevsky para ver que no es así. Claro que él también podrá decir que estos autores pues, son muy occidentales o cualquier cosa, ¿no? Carecen de la tendencia vertical. La arquitectura da noticia de ello. Bueno, el arte eslavo, el arte oriental, el arte bizantino dejó su influencia también, al igual que el arte persa, sobre esos árabes que posteriormente llegarían a la península ibérica, por ejemplo. Afán con que el alma fáustica cultiva las ruinas. Las ruinas, ya comentaba Spengler anteriormente que pueblos como el griego no tenían ruinas. Sus ruinas eran los mitos que heredaban de sus mayores. No había ruinas de construcciones que conservaran, no tenía sentido eso. Ahora ya estamos incluso en un extremo, ¿no? En el que hay que cuidar cada piedrecita vieja como si fuera un tesoro. Cada pequeño fósil es una fuente de infinita información sobre cualquier circunstancia, no solo de la fauna antigua, sino también sobre la historia, ¿no? Los investigadores tienen disponen de mecanismos para sacar mucha información de cualquier detalle. Que distorsionen o no, eso ya es otro tema. El espíritu fáustico no rinde culto a la persona, sino a la personalidad. Hay que ser persona para que haya democracia, decía María Zambrano. Para él el cuerpo es el vaso que la contiene. Para el espíritu fáustico el cuerpo es el vaso que contiene el espíritu. No es posible imaginar a los artistas griegos haciéndose un autorretrato. Fijaos la cantidad de autorretratos que se hizo, por ejemplo, Vincent van Gogh. Eso, en el mal sentido, y hablaba Byung-Chul Han de ello, es una especie de narcisismo, ¿no? De egolatría. En el buen sentido, lo decía algún psicólogo o psicóloga, es dibujar nuestro rostro es una voluntad, una vocación de conocernos a nosotros mismos. Vemos nuestros rasgos, la cara es el espejo del alma, por lo tanto nos dibujamos porque queremos conocernos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. En Japón, ya lo había comentado en alguna ocasión, el espejo, es decir, ese es un selfie, ese espejo que nos retrata es como el móvil con el cual nos hacemos un selfie, es algo sagrado. Mirarse al espejo es mirarse al alma. No es, por lo tanto, un ejercicio de coquetería, de vanidad, de narcisismo. Y el espíritu fáustico
necesita esa profundidad de la cual hablaba Spengler. Y eso lo vemos cuando observamos los rasgos de nuestra cara y estamos viendo algo que nos informa del misterio. Los artistas griegos no estaban en esta mentalidad fáustica. La decadencia del arte europeo se manifiesta en la abundancia de desnudos. Así lo ve Spengler. ¿Por qué? Bueno, tal vez se quiere llegar a la provocación. Cuando falta la imaginación, la creatividad, la voluntad de descubrir el misterio y llevarlos a las formas del arte, cuando eso falta, pues quedan sucedáneos como la provocación. Entonces ese es el desnudo. Se trata de desnudar de manera impúdica, no de manera artística, un alma hueca, vacía, para decirnos que no hay nada, que somos hijos de la nada y por lo tanto la provocación vale tanto como la expresión del artista que busca transmitir el misterio. El desnudo ya no es algo sublime como en épocas anteriores. El desnudo de la pornografía es degradación de la persona. Es consecuencia de la búsqueda de una vida evasiva, hueca, sin sentido. Leonardo, Miguel Ángel y Rafael son los únicos genios posteriores a Dante en Italia. Bueno, ya os comentaba que no tiene mucho afecto con respecto a las culturas mediterráneas y por lo visto tampoco con Italia. Creo que comenta incluso en algún momento que Italia echaron a perder a Goethe y Grecia a Hölderlin. Al contrario, Grecia proveyó de una ingente cantidad de misterio, de tradición, de profundidad a Hölderlin, el poeta alemán, sobre el cual también hice algunos vídeos. E igualmente la Italia que tanto amaba Goethe, esa Venecia, esa Florencia, esa Roma, también incitaron a Goethe a ser el genio que posteriormente llegaría a ser. Sin embargo, Spengler pues no lo ve así. Palestrina es el heredero legítimo de Miguel Ángel. Palestrina, ese músico que recibe el nombre de esa localidad próxima a Roma, creo, llamada Palestrina, donde curiosamente vivió Thomas Mann, el autor del Doctor Faustus, sobre el cual también hice algunos vídeos. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí. Gracias y hasta una nueva oportunidad.